Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar nuestro primer tema en la materia de CIP 2203, resistencia de materiales. Este semestre, el 1-2022. El tema que vamos a tocar como primer tema, de acuerdo al temario que hemos señalado anteriormente, es flexión recta. No, reitero, algunos ya me conocen, mi nombre es Sergio Chacapa. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que se refiere flexión recta. ¿Listo? Para analizar el tema de flexión recta, ¿no? He dibujado aquí una sección, o de una viga, mejor dicho, una viga en forma isométrica, donde se pueda entender más largo. Hagan de cuenta que una viga, ¿no?, donde están colocados los ejes de referencia. Esta es la nomenclatura real que debería de utilizarse. Confunde mucho, vamos a ver más adelante. A lo largo de la viga llamamos X. O sea, puede haber aquí un apoyo, en este otro extremo otro apoyo. Hacia la perpendicular al eje Y y hacia el otro plano Z. Y esta viga tiene una longitud L. Si analizamos esta sección, ¿no?, que es que se muestra aquí, entonces podemos ver que esta sección que se tiene aquí tiene una sección de ancho B y una altura H, ¿no? Esta es la sección que se refiere, ¿no? Aquí en la sección podemos ver que no hay X, sino es Z, que está Z y Y, ¿no? Z y Y. Entonces, esta es la nomenclatura. Estos ejes que vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí dice Y y Z son los ejes principales de inercia porque pasan por el centro de gravedad de la sección, ¿no? Cuando pasan los ejes principales, se llaman ejes principales de inercia cuando los ejes pasan por su centroide, como este caso, ¿no? Entonces denominamos, reitero, el eje principal de inercia, en este caso Y y Z, ¿no? Aquí volvemos a reiterar los ejes principales de inercia Y y Z que se presentan en la sección de la viga que pasan por su centroide, ¿no? Consideran solamente ver el eje Z, la viga se ha de flexionar, la sección se va a ir, de la viga se va a ir torsionando a partir del eje Z, ¿no? Esto es lo que se ve. En flexión recta, la inercia, o sea, la fuerza rotacional, se origina sobre el eje Z, ¿no? Entonces, en algún lugar de la viga va a estar en este sentido, en las rectas en el otro sentido. El momento flector también se origina sobre el eje Z, entonces hace que gire esto, ¿no? Vamos a ver más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, una definición que vamos a hacer respecto a flexión recta. Nos vamos nuevamente a la viga anterior, vamos a colocar carguitas P y P a diferentes distancias. La viga tiene apoyo en este extremo y en este otro extremo. Esto está simbolizando como apoyo. La sección. Si vemos transversalmente la sección, esta carga P se va a ver en este sentido, paralelo al eje Y. Aquí está, todos son paralelos al eje y perpendiculares. De eso se diferencia y se define la flexión recta. ¿Qué quiere decir? Que
las resultantes de estas cargas P, ¿no?, sobre la viga coinciden, o sea, las cargas B coinciden con el eje principal de inercia. Eso quiere decir que son paralelas al eje y perpendicular al otro eje, que es Z, ¿no? Entonces, una definición de flexión recta, cuando las cargas o las resultantes de las cargas son paralelas al eje Y, puede ser en diferentes sentidos, pero paralelos al eje y perpendiculares al eje Z. El eje Y Z llegan a ser los ejes principales de inercia, ¿ya? Entonces, reitero nuevamente, flexión recta. Se define como flexión recta cuando los resultantes de las cargas aplicados en la viga son paralelas al eje Y, paralela, y perpendicular al eje Z. Una definición sencilla que nos lleva a identificar tipo de flexión recta. Vamos, seguiremos. Vamos a deducir la ecuación principal de la flexión, ¿no?, en este caso. Considerando una viga en dos condiciones. Tenemos aquí una viguita espacial donde tenemos que está apoyada en los extremos, donde no tiene aplicación de cargas. Si analizamos esta porción de viga, es que está en celeste, y en amarilla estamos segmentando en la parte superior y en la parte inferior una longitud A y en la parte inferior una longitud B. Como hemos ya viendo adelante, aquí hemos ido colocando cargas. Aquí, si colocamos las cargas, ¿qué originan en la viga? Originan una flexión. Aquí pueden fijarse esta rotación ya respecto al eje Z de esta viga, la sección. En este otro lado tienen otro sentido y coincide, eso quiero mostrarles, lo que habíamos señalado anteriormente. Aquí estamos muy a punto. ¿No? Coinciden entonces en la rotación de las caras de la sección respecto al eje Z. Vamos. Una sección, la que hemos indicado en la viguita, una sección y sus dimensiones A y B. Esto es sin carga, no se deforma, con carga se deforma, esa sección pequeña. Entonces, al deformarse se originan momentos respecto al eje Z, que va girando respecto al eje Z. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? En la fibra superior existe una deformación, una compresión, mejor dicho, y en la parte inferior una tracción. Fíjense aquí la dimensión de esta longitud A es diferente y a B. Aquí se ha reducido por la cuestión de esfuerzo de compresión, aquí se ha alargado por efecto de tracción, ¿no? Aquí son iguales sin deformarse cuando no hay aplicación de cargas. Cuando hay cargas ya se deforma. Entonces, ahí está la diferencia. En la parte superior se comprime, se reduce, en la parte inferior se tracciona, se alarga. Analizando esta pequeña porción central A y B deformada, vamos a ver lo siguiente. ¿No? Pueden observar ahí aquí, de que esa porción aquí se comprime, aquí se tracciona, ¿no? Existe entre la viga una superficie que está en el eje neutro que no se deforma, ¿no? El área de esto no se deforma. En cambio, la parte superior se deforma encogiéndose largo y alargándose. El ancho de la viga se mantiene. Aquí podemos ver el esfuerzo inercial
del momento que hace que la sección gire respecto al eje. No se deforma la sección, pero sí la viga se deforma. La sección no, va girando respecto, ¿no? Secciones planas antes y después de la formación se mantienen constantes a lo largo de la viga, pero sí existe el efecto de rotación, ¿ya? Aquí hay un eje de referencia que vamos a ver más adelante, ¿no? Como estamos en la deducción, vamos a tomar una porción de sección pequeña, lo asimilamos en este sentido, eje Z, eje Y, ejes inerciales, el eje X, a una distancia Y, vamos a analizar un diferencial de área, ¿no? Y la fuerza será a la tensión por diferencial de área, esta fuercita, ¿ya? O sea que el momento respecto al eje Z, o sea, tendría que ser MZ, sería F por Y. Tenemos F por Y. Como tenemos la fuerza es igual a la tensión por diferencial de área, reemplazamos F y tenemos sigma Y por diferencial de área. Como es diferencial, tomamos el signo de integración para ir sumando los diferentes diferenciales de esta sección, ¿no? Analizando la sección deformada a través del ángulo ρ de la figura que hemos mostrado, el punto O, aquí tenemos un diferencial de ángulo a una distancia al eje neutro, ¿no? Y esta es la sección de S, ¿no? Y esta es de X. Entonces, para mantener paralelo estas, o sea, las dimensiones de formación iguales, esta lo hacemos paralela a esta y tenemos que esta distancia igual que esto. Sin embargo, en la parte inferior hay un diferencial de X que se alarga, esta pequeña, y el ángulo se mantiene respecto a esta referencia. Donde el diferencial de X, nos vamos a esto, es ρ por diferencial de ángulo. En cambio, si analizamos a una distancia Y, esta delta X sería Y por diferencial del ángulo, esta parte, ¿ya? La deformación unitaria, por la ley de Hooke, esto se estudia en resistencia 1, entonces un poquito recordando eso sobre base, la ley de Hooke mantiene la deformación en función a sus distancias. Delta X por la longitud de la pieza, ¿no? O sea, de X. Entonces reemplazamos estos valores, delta X es igual a Y por diferencial de ángulo, dx rho por diferencial de ángulo. Aquí tenemos, ¿no?, la deformación unitaria. Si anulamos esto, simplificamos Y por rho. Y por rho. A esta relación reducida lo vamos a colocar como U2. El 1, aquí tenemos, es esta relación. Tenemos la relación 2, que es esta. Por la ley de Hooke, en función a la deformación y al módulo elástico, tensión es igual a la deformación unitaria que tenemos aquí por el módulo elástico. Despejamos de esta relación la deformación unitaria y tenemos tensión sobre el módulo elástico. Si reemplazamos es 2 en 3, tenemos tensión sobre, y he cambiado de lados, y la deformación unitaria, ¿no? Aquí tenemos Y sobre eso, ¿no? 2 y 3, 2 en 3 y tenemos esta relación. Si despejamos esta relación, la tensión, el signo que se refiere a tensión, tenemos el módulo elástico por Y por ρ. Y si tenemos esta relación de tensión, 4 en 1 en la ecuación 1, en esta ecuación. Aquí voy a reemplazar al momento.
El momento es diferencial de la E por Y por Rho por Y por diferencial de área. Como el modo elástico y Rho son constantes, salen del término de integración y queda y al cuadrado por diferencial de área, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta relación? Integral de y al cuadrado por diferencial de área es el momento de inercia respecto al eje Z. Entonces, todo esto lo reemplazamos a el momento de inercia, ¿no? Hacemos la relación aquí, por decir algo, y el momento de inercia pasa al otro miembro, al denominador, E también al denominador, y queda 1 sobre Rho, M sobre I, que es 5. Este 5 lo reemplazo en 4, aquí, Rho. Entonces tengo esta relación, momento, modo elástico por Y, modo elástico por momento de inercia. Reducimos términos y tenemos M por I por el momento de inercia. Este que está enmarcado en cuadro es la ecuación de la tensión de flexión recta. Como pueden observar, jóvenes, esta es una ecuación general que vamos a utilizar en casi en todos los temas de resistencia material. Va a vigas de distinto material, flexión oblicua, flexión compuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la ecuación. ¿Dónde? La tensión normal es sigma. M es el momento flector que se origina por las cargas que actúan en la viga. Y es la distancia de la fibra a partir del eje neutro. Y sub Z es el momento de inercia. Vamos a un gráfico de la sección. Aquí tenemos un gráfico. Aquí tenemos la ecuación de la flexión recta. Sigma es igual al momento flector a la distancia de cualquier área o cualquier punto respecto al eje neutro por I sub Z. Tengo esta sección donde el eje Z llega a denominarse en este caso eje neutro. ¿Por qué? Porque pasa por su centroide, ¿no? Entonces llamamos eje neutro. Las tensiones que se originan ahí es respecto a esta gráfica triangular opuestas en sentido. ¿Ya? Por ejemplo, en este sentido, la tensión es de compresión, sigma C, sigma, tensión de compresión. En la parte inferior, en otro sentido, es tensión de tracción, sigma T, tensión de tracción. Hay otra característica, que a partir del eje neutro hacia arriba se considera todo valor analizado, las tensiones o cualquier valor a cierta distancia como positivo. Y E va a ser considerada a partir del eje neutro hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces, reitero nuevamente, la sección, el eje neutro, a partir del eje neutro que llega a ser el eje Z, las tensiones que se manifiestan aquí son de esta manera, ¿no? Hacia arriba y al extremo llega a ser la tensión más grande, la tensión de compresión, hacia abajo más grande la tensión de tracción. A medida que se va acercando esta tensión de compresión y esta tensión de tracción, va reduciéndose en ambos casos, al final llega al eje neutro. Esta es la característica general en el análisis de tensiones en todos los temas de resistencia a materiales. En el eje neutro, las tensiones, ¿cuántos son? Como dice aquí. 0. La tensión es 0. En el extremo son grandes de ambos y va reduciéndose ya que en la tensión en el eje neutro es 0. No existe, ¿no? Vamos a hacer
las tensiones máximas en las fibras alejadas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo la sección, aquí las tensiones, lo que les había indicado, tensión. En este caso vamos a denominar los brazos. Hacia arriba C sub 2 y hacia abajo C sub 1. Tensión máxima de compresión, tensión 2 a este punto 2, a esta distancia 1, tensión 1 máxima de tracción. En el eje neutro ya se había indicado, ¿cuánto es la tensión? La tensión es 0, ¿no? Entonces vamos a analizar la fibra superior, C sub 2, y la fibra inferior, en este caso, ¿no? En la fibra superior aquí será tensión 2 es igual a M, su brazo es C sub 2 sobre I, ¿no? Hago un artificio, digo I sobre C sub 2. A esta relación llamamos módulo resistente. 2. El módulo resistente, a ver, vamos a tratar de anotar. El módulo resistente W es igual a I para ambos casos sobre C, ¿no? Entonces tengo I sobre C, tengo el módulo resistente 2, aquí lo propio, y sobre C sub 1, módulo resistente 1. Como son equidistantes, entonces C sub 1, el módulo de resistencia W2, mejor dicho, y W1 son iguales, ¿no? Por lo tanto, la tensión es igual a M sobre el módulo resistente. ¿Listo? Este caso es principalmente para hacer diseño de secciones. Puedo decir, tengo una sección B, un ancho B, ¿cuánto es la altura que pueda soportar esa carga? Entonces utilizo esto. Para determinar tensiones máximas utilizo esta ecuación. Entonces, como pueden observar, compañeros, no es difícil el tema. ¿Listo? Entonces, la siguiente clase vamos a entrar a un tema, a ejercicios sencillos, pero pueden fijarse aquí la ecuación general de flexión recta para determinar la tensión, que es igual al momento por Y. Y podemos determinar a cualquier distancia y Z. Aquí, para determinar M, tenemos que tener conocimiento básico de resistencia de materiales. 1. ¿Dónde? Tenemos que conocer, sacar reacciones, tenemos que sacar el momento flector, diagrama, el momento máximo, etc. Y en esta parte llega a ser casi también mecánica de estructuras de resistencia 1, donde tenemos que determinar el momento de inercia de diferentes figuras. Aquí estamos tomando la figura general de sección de análisis sencillo, porque utilizamos para este tema diferentes secciones, ¿no? Podemos, a ver, los más regulares, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, un tubo circular, etc. Pero existen secciones irregulares, una L, una doble T, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o una figura muy compuesta. Entonces, vamos a tener que determinar su momento de inercia. ¿Listo, jóvenes? Con esto yo creo que esta parte se pasen para entrar a conocimiento de resolver esto, ¿no? Nada más, porque si voy a enseñarles a querer sacar momentos de inercia, eso no, repasen desde ahora, porque va a ser la base. Mucho en el examen no saben sacar momentos de inercia. Entonces, estos 2 años que han pasado,
mecánica de estructuras y resistencia de materiales 1, yo creo que ha sido de alimentación y conocimiento de sacar momentos, diagramar, cortantes, etcétera. Momentos de inercia, centroides, es importante, áreas, centroides, momentos de inercia, utilizar el teorema de Steiner, etcétera, etcétera. Esas son la base que tienen que ir repasando. Esa parte no les voy a enseñar porque son temas de anteriores semestres. Mecánica de estructuras y resistencia material. Por favor, yo quiero que repase. Cuida que hagamos un ejercicio y después no vamos a saber qué es. Y peor en el examen. ¿Listo, jóvenes? Muchísimas gracias.